no somos resultados de la cotidianidad o de las decisiones de otros. Nosotros somos el resultado de que Dios trabaja en nuestras vidas. Y parte de eso significa que nosotros anhelamos oír su voz. Creo que venimos acá para adorar, pero también para recibir instrucciones acerca de lo que Él quiere de nosotros. Así que le invito a que abra su Biblia en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos, ¿cuáles le dije? Del 9. Vamos a leer desde el 9 hasta el 11. ¿Está conmigo? Amén, ¿ya todos encontramos? Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Recuerde que la cita es primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor: por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Estoy seguro que ella es el consejo que necesita mi vida. Háblame en esta noche. Me pongo en dirección hacia ti. Todo prejuicio, toda altivez, todo pensamiento contrario lo colocamos cautivo y lo echamos fuera, y colocamos un espíritu de aprendiz, colocamos un espíritu de necesidad, porque al fin y al cabo sobre tu palabra se sustenta nuestra vida. Háblame en esta noche, yo lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué hacer mientras espero? Lleva el título, el mensaje de esta noche. ¿Qué hacer mientras estoy esperando algo? Mientras estoy esperando a alguien. Creo que en esta situación en el que estamos, el paro nacional, el COVID, nuestra paciencia ha sido desarrollada. Y generalmente debemos esperar a que sucedan ciertas cosas. Y le hago esta pregunta: ¿alguna vez usted ha cometido una locura por no ser paciente? ¿Por desesperarse? ¿Alguna vez ha tenido usted una mala aventura por no saber esperar? Creo que todos hemos tenido una experiencia negativa por no desarrollar la paciencia, por no saber esperar, por no saber qué hacer y cómo reaccionar cuando nos dicen, bueno, tiene que esperar a que le llegue esa respuesta, tiene que esperar esos exámenes. O una persona le dijo, deme un tiempo y le doy una respuesta. Entonces como que queremos acelerar las cosas. Recuerdo una vez cuando yo era un niño que fuimos a visitar a los antepasados, por allá la familia de mi papá, y fuimos a un pueblo que quedaba en la cima de la montaña, pero la finca de ellos quedaba muy abajo, casi abajo en el río. Entonces tocaba bajar desde el pueblo caminando como una hora. Y recuerdo que bajamos y yo no estaba muy animado de ir, porque yo no, que vamos a ir por allá a una finca, allá me aburro. Y cuando llegamos nos recibieron y toda la familia, y empezaron a hablar. Y yo, que era un niño, yo era, papá, ¿a qué hora nos vamos? Papá, ¿ya nos vamos? Papá, ¿ya nos vamos a ir? Y mi papá me decía, espere, tranquilo, espere. Y pasaron las horas, pasó la tarde y ellos hablen y yo me aburrí. Entonces le dijeron a mi papá, la tía le dijo, quédense en esta noche, ¿por qué no se quedan?
Cuando yo escuché eso, yo dije, no, ¿cómo que nos vamos a quedar? Entonces, no, pues vea, si antes cuando ustedes eran niños dormíamos todos en una cama, ahora que somos 20 podemos dormir todos en 2 camas, quédense en esta noche. Yo por dentro, no, pero ¿cómo que nos vamos a quedar? Papá, usted me dijo que nos íbamos. Entonces mi papá dijo, pues ¿se quiere ir? Váyase. Y me dijo eso a mí, yo dije, pues me voy. Y recuerdo que ya era de noche, y yo dije, pues mi papá me dijo que me voy al carro hasta el pueblo. Ahora, una cosa es caminar en el campo de día y otra muy diferente es caminar de noche. Yo me acuerdo que me fui más o menos recordando, yo buscando por dónde eran las gradas para subir, para empezar el ascenso, y yo iba caminando y me pegué una perdida. Y mientras iba caminando por esa desesperación de irme hasta el carro, en una de las fincas empezaron a salir perros, pero unos perros malos, no como los que usted tiene en la casa, perros de esos con los que hacen las películas de terror. Yo dije, no, esto parece una película satánica, acá yo soy el sacrificio. Y empezaron esos perros a dar vueltas alrededor mío. Y yo dije, no, yo empecé a orar, yo dije, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, gracias por la vida que me permitiste tener. Y esos perros empezaron a dar vuelta, cuando yo escucho a la distancia un grito por allá que decía, Rubén. Entonces yo escuché ese grito y yo, papá. Entonces por allá vi a lo lejos una linterna, tenían una linterna, en cada finca hay una linterna, y la prendieron hacia el cielo, parecía como la batiseñal. Entonces cuando yo vi eso, yo dije, ya sé dónde ir. Entonces empecé como a ir en retroceso, porque esos perros eran los perros, yo escuchaba que por allá le decían, Osama, no muerda por allá. Eran perros malos, usted no me cree, pero eran muchos perros. Entonces empecé a girar y bueno, me pude librar de los perros y me empecé a meter por el campo, yendo detrás de la luz, porque mi papá gritaba, Rubén. Y yo, papito lindo. Cuando ya estaba en la entrada de la finca, y yo, papá, y mi papá, Rubén. Y yo, papá. Cuando mi papá empieza a quitar la correa, Rubén. Y recuerdo que me dieron una juguetera y al fin y al cabo nos tocó quedarnos esa noche. Entonces generalmente la impaciencia hace que uno cometa muchos errores, no saber cómo esperar, no saber cómo esperar el tiempo adecuado, esperar a las personas adecuadas, nos puede llevar a tomar malas decisiones. Pero en esta noche la palabra de Dios quiere enseñarnos qué debemos hacer mientras desarrollamos la paciencia, qué debemos hacer mientras esperamos a que haya un resultado. Y lo primero que yo me doy cuenta, según el pasaje que acabamos de leer, es que yo debo, mientras estoy esperando, debo conservar una actitud agradecida. ¿Conservar una actitud qué? Agradecida. Es por eso que el versículo 9, donde empezamos a leer, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Estar agradecidos debe ser la actitud de aquel que espera mientras algo sucede. Y es muy difícil estar agradecido cuando esa espera quizá nos lleve a lo negativo. Por ejemplo, no podemos ir a visitar a alguien que está en la clínica porque ya ni siquiera podemos ir a visitar a alguien. O quizá usted ha programado un viaje para ir a ver a un familiar, a su papá, a su familia, y le ha tocado aplazarlo durante mucho tiempo porque ya es complicado inclusive viajar. O quizá cuando se va un hijo de la casa, o bien sea la situación crítica que podamos atravesar, es muy difícil conservar esa actitud agradecido, porque muchas veces son impedimentos que están fuera de nuestras manos los que nos detienen el reencuentro, los que nos detienen poder encontrar respuestas. Pero en esas situaciones, usted y yo como hijos de Dios somos llamados a conservar
una actitud de agradecimiento. Una actitud de agradecimiento. Mire, es muy fácil estar agradecido cuando es Dios quien nos para. En el libro de Hechos, capítulo 16, el mismo apóstol Pablo fue retenido por Dios mismo. Dios fue el que le dijo: Pablo, no vaya a ese lugar, no vaya a esa iglesia. Dice Hechos capítulo 16 versículos 6 y 7, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces, quizá cuando Dios es el que nos para, es muy fácil decir: gracias, Dios, porque tú me estás previniendo de algo. Porque sabemos que cuando Dios nos dice espere, es porque Él sabe en su omnisciencia qué va a ocurrir. Pero el caso que estamos estudiando en Primera de Tesalonicenses no es el caso donde Dios es el que detiene los planes. Si usted me acompaña en el capítulo 2, versículo 18 de la primera epístola de Tesalonicenses que estamos estudiando, capítulo 2, una página anterior, versículo 18, vemos la razón por la cual el apóstol Pablo no había podido ir a visitar a los hermanos. Está el motivo. ¿Está conmigo? Capítulo 2, versículo 18. Dice... Bueno, leamos desde el 17 como para entender. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Es decir, el apóstol Pablo había intentado encontrarse con ellos de nuevo, pero mire lo que dice el 18: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, no solamente una, sino que una, otra y otra vez. Y termina el versículo diciendo: pero Satanás, ¿qué? Nos estorbó. Fue el mismo Satanás quien impidió que el apóstol Pablo regresara a visitar a los hermanos que estaban en Tesalónica. Y acá es donde yo me hago la pregunta: ¿cómo puede una persona estar agradecida y hablar de acciones de gracia cuando es el mismo Satanás quien le ha prohibido, quien le ha impedido, le ha estorbado cumplir el deseo de su corazón? Y lo que yo veo allí en este pasaje es que sí, mi hermano, muchas veces la tarea de Satanás es arrojar obstáculos en nuestro camino. Muchas veces Satanás coloca obstáculos, tentaciones, barricadas, bloqueos para que nosotros no podamos cumplir las metas. Pero así como la tarea de Satanás es arrojar obstáculos en el camino del cristiano, la nuestra es superar esos obstáculos. Y una de las maneras como nosotros los superamos es cuando estamos alegres en medio de la espera. Cuando estamos con una buena actitud mientras seguimos esperando. He visto a muchas personas que en el desespero sacan el mal carácter, creyendo que enojándose, peleando, van a ayudar a que las cosas surjan más rápido. Pero el apóstol Pablo dice: no, hermanos, hallen ustedes acciones de gracia. Una buena actitud hace la diferencia mientras se espera. Porque cuando todos están esperando una respuesta y usted llega a decir: no, acá solamente hay muerte, no, esto no va a salir adelante, no, yo sí me la solía, ¿cómo cree que se van a comportar los que están a nuestro alrededor? Pero en lo contrario, cuando tú llegas con una buena actitud de decir: sí, lo hemos intentado 1, 2, 3 veces, lo hemos programado, hemos esperado eso, y mientras esperamos vamos a ser agradecidos. Vamos a decir: Dios, confiamos en ti. Eso, mi amado hermano, es conservar una actitud agradecida y tener, como dicen afuera, una buena vibra mientras espera,
va a permitir que nosotros no tomemos malas decisiones que empeoren la situación. Número 2, después de que usted ha podido equilibrarse y conservar una actitud agradecida, viene el segundo consejo que está en el versículo 10. Volvamos al pasaje que iniciamos leyendo, el capítulo 3. Y el versículo 10 nos enseña la segunda acción que debemos hacer mientras estamos esperando una respuesta, mientras estamos esperando una solución. Dice el apóstol Pablo: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. Lo segundo que usted debe hacer cuando no puede hacer nada es disponer tiempo a la oración. Orar mientras estamos esperando hace la diferencia. Mire que Pablo no dedicó el tiempo a contar y a publicar lo que estaba sucediendo. Inclusive cuando leímos el capítulo 2 versículo 18, dice que Pablo entendió que había sido Satanás quien había estorbado. Y muchas veces se levanta nuestro corazón chismoso a decir: ¿qué fue lo que pasó? Colocaron una bomba, lo demandaron en un juzgado, qué sé yo, ¿qué puede impedir un viaje? Lo robaron, le hicieron un escándalo. O sea, mire que la Biblia no menciona cuál fue el motivo, cuál fue la razón, y quizás sería mejor para nosotros saber, porque tenemos curiosidad. Pero el apóstol Pablo era una persona que no publicaba lo que estaba sucediendo, sino que era muy centrado, y en vez de contarle a todos los demás lo que estaban sucediendo, se inclinaba delante de Dios y en oración le decía: Dios, tengo muchas ganas de ir a verlo, Señor. Tú sabes que una y otra vez lo he intentado. Satanás me ha hecho estorbo. Y quizá el apóstol sí le contó a Dios lo que ocurrió. No subió a publicarlo al Facebook, al Instagram. No, él dedicaba tiempo a la oración. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que orar no sirve de nada, que hay que actuar. Y ahorita en la situación que estamos viviendo en la nación, hay muchas personas del pueblo de Dios que se levantan y dicen: ya no oren, actúen. ¿Dónde está la iglesia en estos momentos? Hay que salir a hacer algo. Porque ellos creen que la oración no tiene poder. Pero nosotros hemos entendido que cuando en nuestras manos no hay posibilidad para hacer nada, en nuestra boca está la posibilidad para que el Dios poderoso se mueva a nuestro favor. Un hombre, un gran misionero, su nombre era Hudson Taylor, misionero que fue a China y evangelizó durante muchos años gran parte de la nación, dijo una frase acerca de la oración. Y él dijo: he visto a muchos hombres trabajar sin orar. Dijo él: he visto a muchas personas que salen a actuar sin haber orado. Pero concluyó diciendo: pero nunca he visto uno que haya orado y no haya trabajado. Se la repito. Él dijo: he visto a muchos hombres trabajar sin orar, pero nunca he visto uno que haya orado y no haya trabajado. Quizá esos que están escribiendo que la oración no sirve para nada, ni siquiera se han tomado el tiempo de en una noche clamar delante de la presencia del Señor. Así que, mi amado hermano, si la respuesta, la decisión, el encuentro no depende de ti, ya depende de factores externos, toma tiempo para orar, toma tiempo para interceder por la situación, toma tiempo para doblar tus rodillas. Siempre me han enseñado que la oración es como una cuenta bancaria en la cual nosotros, cada vez que hablamos con nuestro Padre, estamos depositando esos fondos de oración en esa cuenta celestial.
Y que cuando llegan los momentos de crisis, podemos ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, ¿recuerdas que hemos estado orando hace tiempo por esto? Y Dios dice: claro que sí, puedes sacar tus ahorros. Pero qué irónico es aquel creyente que no toma tiempo para orar mientras está esperando y quiere con sus fuerzas y a la ligera solucionar las cosas, y termina desviándose y empeorando aquellas situaciones que no dependían de él, pero que sí necesitaban dedicación en el tiempo de la oración. Por eso, ¿qué hacer mientras estamos esperando una respuesta? Dedique tiempo a la oración. Y número 3, el versículo 10. Me encanta ese versículo. Parece el versículo que un enamorado le dedica a una enamorada. Si usted quiere conseguir novia, anote ese versículo, por favor. Anótelo ahí, que ese derrite. Dice el versículo 11 del capítulo 3: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirigirá nuestro camino a vosotros. Lo tercero que debo hacer mientras estoy esperando es descansar en la providencia de Dios. Descansar en la providencia de Dios. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo: yo tengo la fe, tengo la certeza, tengo la seguridad que aquello que yo he intentado, que aquello que Satanás ha estorbado, terminará siendo guiado por Dios mismo para que nos volvamos a encontrar cara a cara. Dirigir es el versículo o la palabra clave de ese versículo, la que usted tiene que subrayar. Eso significa la providencia de Dios. La providencia de Dios significa que Dios utiliza todo lo que está ocurriendo en el mundo, inclusive lo malo, para que sus planes sean cumplidos. Dirigir es hacer que una cosa en movimiento avance hacia una dirección determinada sin desviarse. Y me encantó esta palabra, resalta en el versículo, porque cuando vamos a la palabra original, significa enderezar de arriba hacia abajo. Es decir, Pablo tenía la seguridad que aunque él lo había intentado, aunque había tenido obstáculos, Dios podía direccionar todo lo que estaba alrededor para que se pudieran encontrar. Y se me vino a la mente mientras preparaba este mensaje la historia de un hombre que entendió que había que descansar en la providencia de Dios. En el libro de Génesis nos narra la historia de José, un hombre que sufrió mucho, un hombre que la familia le dio la espalda, sus propios hermanos lo vendieron y engañaron a su propio padre, haciéndole creer que él había muerto porque su papá le había regalado una túnica de colores, y los hermanos, como le tenían envidia, lo vendieron y untaron de sangre la túnica y le dijeron al papá: papá, se lo comieron los leones, se lo comieron los lobos, olvídate de tu hijo, que ya no se puede hacer nada. Y el papá creyó esa mentira. Pero José, que fue llevado a Egipto, tenía en su corazón la esperanza de que algún día se iba a volver a reencontrar con su padre. Y para volver a encontrarse con su familia, tuvieron que pasar años y años. Y no años de alegría, años de esperanza, sino años en donde él fue culpado de robo, él fue culpado de acceso carnal violento, fue llevado a la cárcel, fue llevado como un esclavo. Pero este hombre de Dios guardaba la esperanza de que su Dios algún día, antes de morir, le permitiría ver la esperanza de encontrarse con su familia. Y en el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 7,
este hombre José tiene la oportunidad de volver a reencontrarse con sus padres. Y creo que aunque él no vino a este culto, ni tampoco escuchó al apóstol Pablo, él tuvo una buena actitud mientras esperaba. Aprendió a orar y confió y descansó en la providencia de Dios. Porque dice Génesis 45:7, dice: y Dios me envió delante de vosotros. Mire que no es un corazón arrogante ni un corazón herido, sino que dice: para preservar para preservaros posteridad sobre la tierra y para darlos vida en medio de gran liberación. Él estaba diciendo: sí, la pasé mal. Sí, fueron noches en las que lloré, en las que me llegó la desesperanza, en las que intenté escaparme de la cárcel. Fueron días, semanas, años esperando este día. ¿Y hoy qué ocurrió? Dijo José: puede entender que no se trataba de mí ni de mis hermanos que obraron en mal. Se trataba de un plan que venía del Creador del universo para poder preservar la vida de toda nuestra familia. Eso es descansar en la providencia de Dios. Y mi amado hermano, yo no sé tú qué estás esperando. Quizá un sueño que está en tu corazón que se ha visto frustrado. Quizá estás esperando que alguien dentro de tu familia cambie. Quizá llevas años esperando que llegue una persona correcta a tu vida. O estás esperando los exámenes médicos o la respuesta de un examen que hiciste. No sé qué estás esperando, pero la palabra de Dios nos recuerda que mientras estás esperando, Dios tiene el control de las situaciones y Él puede enderezar aquello que está torcido. Él puede nivelar aquello que se desvió. Él puede gobernar todas las situaciones que ocurren en el mundo, siempre y cuando tú aprendas a descansar en Él. Así que es difícil desarrollar la paciencia. Es una paciencia activa, no una paciencia que se deja morir por las situaciones, sino que entiende, número uno, que debe tener y desarrollar una actitud correcta. Número dos, que mientras esperamos debemos dedicar tiempo a la oración. Y número tres, que debemos aprender a descansar en la providencia de Dios. Le invito a que pueda cerrar sus ojos e inclinar su rostro allí por un momento. Y pueda venir a tu mente y a tu corazón aquello que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Ese milagro, como oraba el pastor hace unos minutos. Esa situación, ese cambio, esa llamada. ¿Qué estás esperando en la vida? Dios te dice: no te impacientes. Aprende a esperar. Y conforme a lo que Dios te haya hablado en esta noche, yo te invito a que tú ores conmigo y hablemos a nuestro corazón a través de esta oración que dirigimos a Dios. Padre, queremos agradecerte, Señor. Muchas veces queremos quejarnos en el tiempo de la espera, pero tu palabra nos enseña que debemos ser agradecidos mientras esperamos. Te pedimos que nos ayudes a conservar la calma mientras nos encontramos con esas personas que amamos, Señor. Padre, sabemos que hoy hay muchos obstáculos que vienen del hombre, que vienen de Satanás, pero esos obstáculos pueden ser superados si nosotros confiamos y creemos en ti. Guarda nuestro corazón del resentimiento, de la inestabilidad, Señor. Y que por lo contrario nosotros podamos ahora disponer tiempo para interceder, para orar, para hablar contigo, Señor. Que en vez de publicar a todo el mundo lo que está ocurriendo, podamos ir al lugar secreto y decir: Señor, ayúdame y dame la fuerza. Y ayúdanos, Señor, a descansar en ti, Señor. Así como le dijiste al rey que estaba a punto de ser invadido: estad quietos y dense cuenta que yo soy Dios. Así, mientras en la quietud de la espera
que no depende de nosotros, nosotros podemos descansar en ti, podamos confiar en ti, Señor, podamos sonreír cada mañana y decir: algo hará Jehová para enderezar el camino, algo sucederá del cielo, Señor. Oro por aquellos, Señor, que han estado esperando, Dios, una respuesta laboral, Señor, dales paciencia. Aquellos que han estado esperando en una persona, que una persona les ha prometido algo, pero no lo ha cumplido todavía, Señor, haya descanso en esta noche. Dígale al Señor: Señor, yo descanso en ti, Señor, yo no me desespero, Señor. Aunque yo quisiera ver todo pronto, todo ya, yo descanso en ti, Señor, y toda mi ansiedad en esta noche la coloco sobre ti. Y que pronto podamos ver ese milagro, que pronto podamos ver la respuesta, Señor. Y que cuando veamos la respuesta, entonces podamos haber dicho: permanece la fe y permanece la confianza en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.